Ayer se aprobó la acusación constitucional contra el exministro Chadwick. Hoy se tiene que votar en la acusación constitucional contra el presidente Piñera en la Cámara. Para hablar de eso y de muchos otros proyectos que también se han entrabado, estamos junto al diputado Luciano Cruzco, que bienvenido a MOL TV. ¿Cómo está? Hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo está el ambiente en el Congreso después de lo que ocurrió ayer? Malo, pésimo, y lamentablemente la señal que se manda a la ciudadanía después de las manifestaciones sociales del 18 de octubre es que la clase política se mira al ombligo, no es capaz de ver qué es lo que está pasando. Aquel ambiente que se creó para generar el acuerdo de paz y nueva constitución parece que fue finalmente una bonita foto de una noche de desespero mientras había violencia imperando en las calles, pero luego volvemos al régimen normal en el cual algún sector político intenta sacar provecho acusando constitucionalmente al presidente de la República, acusando constitucionalmente al ministro del Interior y cargándole un castigo de 5 años sin ejercer cargos públicos, rechazando el proyecto de reajuste sectorial y así en general. Y lamentablemente aquellos que en algún momento se mostraban como esas personas que iban a ser los que trataran de llevar adelante la convivencia democrática y el diálogo, finalmente muestran su verdadera cara cuando tienen que votar proyectos precisamente en favor de la ciudadanía y en favor de resguardar la democracia, que es el gran peligro que hemos visto con el estallido de violencia que lamentablemente acompañó las legítimas manifestaciones del 18 de octubre. ¿Cómo quiénes? ¿En quién estaban las esperanzas? Bueno, estoy pensando en el Partido Comunista, estoy pensando en una parte del Frente Amplio, estoy pensando en quienes se suman irresponsablemente a rechazar, por ejemplo, un reajuste que se había convenido con 10 de 13 gremios de la mesa de presupuesto público de funcionarios. No, pero me refiero y ahí hay, creo que, responsabilidad de muchos líderes políticos. Creo que los líderes políticos, y muchos no están a la altura, cuando tú tienes que el presidente de la Cámara vota a favor de un proyecto que es inadmisible en la misma Cámara, y me tocó tener que reconvenirlo, aparentemente, según él después lo explicó, ¿ese proyecto de los fue un 500.000 error. pesos del sueldo mínimo? Creo que fue una... se terminó rechazando después, pero había avanzado. Es que había varias indicaciones que se hacían al proyecto, pero tú tienes finalmente que tenemos un Congreso que en vez de expresarse en la sala, hablando, ¿verdad? Hay gente que no habla siquiera en la sala, y yo creo que es bueno que la ciudadanía también lo sepa. Se van al pensador, vaya paradoja, ¿verdad? Que es un sector donde está la prensa, y muestran carteles, muestran chapitas, ¿verdad? Se ponen incluso en la mesa, la vicepresidenta de la Cámara pone un cartel en la mesa de la corporación, que se supone que es la que le da gobernanza a una de las instituciones que debe ser más preciada en la democracia, que es la Cámara de Diputados, y finalmente termina esto en un desprestigio enorme, con diputados que presentan proyectos que son totalmente inconstitucionales e inadmisibles, a conciencia de saber que la prerrogativa presupuestaria está en el presidente de la República. ¿También ha caído alguna diputada del oficialismo? No, por supuesto. Si acá, mira, el problema es que es Urbi et Orbi, ahora tiene nombre y apellido también. Entonces, a mí lo que me sucede, lamentablemente, llevando 2 años en el Congreso y habiéndome ganado la vida como actor, como todo el mundo sabe durante muchos años, es que finalmente el espectáculo que se da hacia afuera, cuando tú propones votar, por ejemplo, las asignaciones de 11 millones y de 20 millones que tienen diputados y senadores, además del sueldo, respectivamente, ¿verdad?, de 9 millones de pesos, ¿verdad?, y se te dice que no, ¿verdad?, y hay personas que andan con 20 asesores diputados, ¿verdad?, y quién sabe cuántos más tendrán los senadores. Tú dices, parece que hay gente que no está entendiendo nada de qué es lo que sucedió. Entonces, por una parte, tratamos de avanzar en la idea de una nueva constitución, que el problema es que se empieza a poner en vilo todo el proceso, donde hay personas que no están aceptando, políticos que no están aceptando siquiera las decisiones que tomó la mesa técnica que estaba encomendada en el acuerdo de paz y nueva constitución, porque resulta que esto finalmente tenía que tener además una avisación de los partidos extra, a pesar de que tienen las firmas de los mandantes de los partidos. Entonces tú te encuentras realmente con que lamentablemente el panorama político está muy lejos de aquel que la ciudad, o de aquella cara que intenta darse a la ciudadanía como de diálogo y entendimiento. Acá tenemos un problema grave y creo que
hay que apelar también no solo a la responsabilidad colectiva e institucional de los partidos, sino a las responsabilidades individuales, a las personas que nos están escuchando, que vayan a votar la próxima vez y realmente, por favor, puedan hacer un catastro y un seguimiento de qué hacen sus parlamentarios, de qué hacen los diputados, de cómo se han comportado y de qué parte están poniendo ellos precisamente para tratar de superar una situación que es dramática. Acá lo que yo creo es que los cimientos de nuestra democracia están en peligro y creo que estamos haciendo bastante poco por tratar de salvaguardarlo. Diputado, al comienzo usted dijo Sí. que estaban las esperanzas en algunas personas que pudieran revertir lo que ocurrió ayer en la acusación constitucional contra el ministro Chadwick. ¿En quién están pensando? Bueno, pienso en José Miguel Insulza, por ejemplo. Creo que a José Miguel Insulza le cabe una responsabilidad enorme. Él fue ministro del Interior, él sabe lo que es recurrir a estados de emergencia, él sabe lo que es tener que sacar, por ejemplo, camioneros de las calles en su momento. Él ha insistido que es un juicio conoce político, que no tiene que ver necesariamente Claro, pero es que solo mira, con la gestión del ministro pero es que Chadwick. piensa tú, Bárbara, lo que ha sucedido con estas herramientas constitucionales que tiene el Congreso en general y que son políticas, entre comillas, ¿verdad? Tuvimos dos acusaciones que fueron bien paradigmáticas, una con más fundamento jurídico que otra, que era la de Yanna Proboste, pero tuvimos también a Harald Beyer, dos casos que, puestos en perspectiva, finalmente parecieron vendetas políticas. ¿Y qué es lo que se está haciendo hoy día? No se ¿Verdad? aprende. No se aprende, si ese es el problema. ¿Sabes cuántas acusaciones constitucionales tenemos? Contra los jueces de la Corte Suprema, contra el ministro Santelice, contra la ministra Cubillo, contra el ministro Chadwick. Y hoy día tenemos otra para coronar la joya de la corona, como si estuviéramos viviendo tiempos tan normales. Tenemos una acusación constitucional contra el presidente de la República, ni más ni menos. O sea, ¿cuál es la señal? Que nosotros vamos a solucionar los problemas de la democracia o los problemas de los partidos, destituyendo al presidente de la República democráticamente electo en Chile. ¿Qué cree que va a pasar en esa votación? ¿Quién se va a beneficiar de eso? ¿Qué cree que va a pasar en la votación? No, yo Matito? creo que ¿Qué es lo que... mira, a estas alturas, Bárbara, yo me sorprendo mucho, no te lo podría asegurar, pero tengo la impresión de que esto se cae en la cuestión previa. Creo que todavía hay gente que entiende la gravedad. Acá estamos siendo tremendamente irresponsables con la forma en que estamos enfrentando la política como si esto fuera un juego de Monopoly. No es un juego de Monopoly, esto es serio, y si nosotros no somos capaces de darnos cuenta que tenemos que estar a la altura de las responsabilidades políticas que nos caben a los líderes políticos y de las instituciones, vamos a tener un problema muy grande. Ya lo vivimos el año 73, ¿verdad? Y no queremos que vuelva a pasar en Chile. Diputado, ayer se rechazó en la Cámara la idea de legislar el reajuste del sector público. La única alternativa que le queda al gobierno es insistir en el Senado, necesitan 2/3. ¿Es posible que lo consigan? ¿Qué creen ustedes también? ¿O no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se rechazó? Porque es la idea de legislar. Se podía modificar después. Obviamente, pero acá hay un grupo que cree que le puede dar golpes permanentes al gobierno para tratar de desestabilizarlo. ¿Este es un golpe al gobierno o los trabajadores que no recibirían ese reajuste? Bueno, a ambos. Y piensa usted que la gracia de este reajuste era precisamente que se hacía un reajuste mayor a aquellos sueldos menores de 2 millones de pesos, incluso más, porque con todos los bonos extra que trae el acuerdo, ¿verdad?, que se tomó con 10 de 13 integrantes de la mesa de presupuesto. Creo que son 10 de 13. Puede haber ahí una diferencia, pero tenía un acuerdo mayoritario finalmente de quienes componían la mesa de funcionarios públicos. Hay un intercambio de palabras ahí respecto a que la alternativa, lo que dice el ministro, es que se reajustaría hasta un sueldo de 2 millones de pesos, cosa que no ha sido compartido por quienes no suscribieron, acusando al ministro de señalar que alguien que gana sobre eso es rico. Cosa que no sería así. No es rico, pero las personas que ganan sobre 2 millones de pesos y sobre 2.600.000, que finalmente el promedio quedaría a los altos sueldos de funcionarios públicos que no recibirían reajuste, es decir, hasta 2.6 reciben reajuste, de 2.6 hacia arriba reciben un reajuste menor. Porque es natural que una persona que gana 2.6 millones de pesos y que es parte del 5% más rico de la población, y no nos perdamos acá. Acá no solamente tenemos funcionarios públicos que están prácticamente con inamovilidad en sus cargos, ¿verdad? Para sacar a una persona de planta funcionaria tienen que pasar por una serie de sumarios y una serie de actos administrativos que ningún trabajador en Chile debe pasarlo, y que están además sobrepagados, según el informe del INE, la encuesta suplementaria de sueldos, señala que en el sector público
¿ah? Hay una diferencia a favor de los trabajadores del sector público de un 40,2%, y eso son encuestas públicas que están en el INE. Ahora, Y en más este encima de esas contexto, personas ganan 2,6 millones y se permiten hacer una protesta para rechazar este ajuste. Creo que estamos totalmente desconectados con la realidad. Una persona que gana 2,6 millones en Chile es una persona que está en el 5% más rico. Y eso es un dato, no es una opinión. ahora, en un momento que se está discutiendo que se aumenten las pensiones básicas solidarias de 110.000 a 165.000, ¿puede resultar más compleja realizar esa discusión pensando en la ciudadanía que lo está mirando? No, parece que no. Parece que hay algunos que consideran que aún que estemos discutiendo el paso de 110.000 a 165.000 en las pensiones básicas solidarias, pueden salir urbi et orbi a defender sueldos de 2,6 millones de pesos. Me parece que es impresentable ante la ciudadanía y que hay grupos que han capturado el Estado desde hace mucho tiempo y que han usufructado a través de las Organizaciones gremiales. las organizaciones gremiales que les dan cierto fuero, ¿verdad? Han monopolizado esto y en el fondo defienden un coto que está capturado por grupos políticos. Y eso es precisamente la señal que aquí se ha enviado ayer desde ese grupo de trabajadores. O sea, los que ganan 2,6 no son reajustados. Bueno, nosotros generamos un ambiente para que se vote en contra. Entonces, lo que yo al menos le he dicho al ministro Briones es... ¿para qué vamos a insistir? Si necesita primero 2/3, ¿verdad? En el Senado. ¿Para qué vamos a insistir? O sea, aquí lo lamentable es que aquellas rentas más bajas, ¿verdad? Que además se van proporcionalmente en porcentajes mayores hasta porcentajes menores a llegar a 2 millones de pesos, no recibirían reajuste, lo que me parece, pero de una injusticia enorme, porque son los cargos de técnicos, de secretarias, de asesores. ¿Cree que lo logran en el Senado? No tengo. Yo estoy un poco desesperanzado respecto de la clase política. El Senado ayer, tal vez con excepción del senador Pizarro, curiosamente, y es legítimo también discutirlo políticamente, dio una señal totalmente absurda, porque tuvimos un estallido social el 18 de octubre, que fue acompañado lamentablemente con hechos de violencia, con quema simultánea de 2 estaciones de metro, con quema de edificios, con saqueos varios, con grupos ya finalmente, en la medida que avanzó, de vándalos y narcos organizados, saqueando el país. Y si ante esas personas no se puede llamar a un estado de emergencia, finalmente, ¿qué capacidad tiene la ciudadanía realmente de sentir que ese país está cuidado? La diputada Pepa Hoffman, María José Hoffman, nos dijo aquí hace unos días que en el Senado es donde en general se llegan la mayor cantidad de acuerdos, porque ahí no está el Partido Comunista y el Frente Amplio tiene una representación muy menor. ¿Usted coincide con esa apreciación? A ver, respecto a la dificultad que tienen para poder... O sea, sin duda, yo sigo partidario, incluso lo he conversado con distintos ministros, de que no resolvamos los asuntos en la Cámara de Diputados. Lamentablemente nos hemos transformado en unos interdictos políticos. Nosotros no tenemos capacidad de llegar a acuerdo. Todo lo que se busca hacer es permanentemente un show con la chapita, con el cartelito, con ir al Pensador a instalarse. Yo he visto en el Pensador se ven las cosas más insólitas, pues se supone que es el Pensador que aquella representación precisamente del razonamiento, de la reflexión, de la conciencia crítica. No, esto es un espacio para hacer un show. He visto tómbolas instaladas, he visto lienzos de todo tipo. Yo no sé de dónde sale además el presupuesto. Probablemente esos gastos de asignaciones que no quisieron rebajarse los mismos diputados cuando nosotros propusimos votarlo, pero esto es una vergüenza. Y mientras tanto, en la sala, el lugar donde se debe dar la discusión y el razonamiento y debe existir el imperio de la palabra, tenemos prácticamente un vacío, con diputados que no llegan, con diputados que no hablan, y ahí me parece que estamos en un problema. Entonces, cuando tú me dices, las cosas se resuelven en el Senado, efectivamente se resuelven en el Senado, porque es una instancia en la cual se puede llegar a ciertos acuerdos políticos, y en ese sentido la Cámara está totalmente obliterada. Diputado, se nos acabó el tiempo. Dos cosas muy cortitas. Respecto a lo que se aprobó en la Comisión de Constitución para reponer voto obligatorio, eso no está de acuerdo el gobierno. ¿Qué le parece a usted? Eso fue en la Comisión de Gobierno Interior. Yo creo que, como siempre, hay que tratar de que eso rija para las elecciones que no son inmediatas, para que finalmente no tenga efecto sobre aquellos que legislan acerca del tema. Pero es un tema que yo creo que hay que tratar. Yo pienso que hay obligaciones de la ciudadanía, ¿verdad? Y hay derechos. Creo que las obligaciones en un régimen democrático implican también, o debiesen implicar, y es discutible, porque hay también distintos sistemas para hacerlo, y por eso que es una discusión que tiene varios
varias aristas, implican también tener cierta responsabilidad. Y ahora sí, finalmente, se ha dicho que el oficialismo, no el oficialismo, en realidad, RN y Evópoli podrían llegar a algunos acuerdos con la oposición para que en el proceso constituyente pudieran asignarse escaños reservados para pueblos originarios y eventualmente algún mecanismo para la paridad también. A ver, nosotros lo que hemos señalado en la Comisión de Constitución, hay espacio para, primero, firmar el acuerdo por la paz que derivó el acuerdo de la mesa técnica que derivó el acuerdo por la paz, y luego deben ir por fuera temas que tienen que ver con paridad de género, con cuotas eventuales de pueblo originario, y hay que discutirlo. Nosotros hicimos una propuesta respecto precisamente de pueblo originario en la medida que tenga proporcionalidad al padrón, ¿verdad? Y no sea un número arbitrario. Hay un padrón de la CONADI, se puede crear un distrito especial y conforme esa proporción podrían tener una representatividad. Hay que discutirlo, pero hemos tratado, Bárbara, y eso genera mucha tensión, genera tensión con sus compañeros de oficialismo. Bueno, claro que genera tensión, y por eso que hemos estado llanos y abiertos a tratar de llegar a acuerdos, ojalá desde la coalición y no individualmente desde cada uno de los partidos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, diputado. Que tengan una buena tarde. Lo dejamos invitado a que siga junto a nosotros en emol.com.